Bienvenidos a un programa más de Entrevista con Jesús. Mi gente de Entrevista con Jesús, hoy tenemos un programa súper especial. Tenemos nada más y nada menos que a la hermana pastora Jenny de Calderón. Bueno, y ella nos va a hablar un poco del tema Jesús o Dios único. Bienvenido, pastora. Buenas tardes, Dios le bendiga. Para mí es un honor, es un placer poder estar aquí con ustedes compartiendo un tiempito con el Señor. Gracias por la invitación para esta entrevista con Jesús. Espero en el nombre del Señor poder ser un instrumento en la mano de Dios para poder hablar a sus vidas. Háblanos un poco que nos dice el tema Dios como único. Entonces, ¿qué significa? ¿Por qué se afirma que no existe otros dioses además de él? Bueno, nosotros sabemos que la creencia de que hay un solo Dios, nosotros podemos conocerlas a través de las Escrituras. Si no leemos las Escrituras, pues no podemos saber o hablar de un solo Dios. La misma palabra en el Éxodo capítulo 20, del 1 al 5 dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de las tierras. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. La misma Escritura me enseña que hay un solo Dios único y verdadero. Aquí parte desde la base de que todo lo que haya fuera de eso ha sido pues realmente una invención hecha por el hombre, que se ha creado diferentes dioses, pero que realmente, según la Escritura, existe un solo Dios único y verdadero. O sea, yo escucho ahí en una parte de la palabra que dice que Dios es un Dios celoso. Sí, aquí lo acabamos de leer ahorita. Él es un Dios celoso, fuerte, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la cuarta generación. Háblame un poco también de qué enseñanza de la Biblia apoya la idea que Dios es único. Bueno, la Biblia tiene muchos textos, pero yo voy a hablar de algunos. La misma palabra nos insta, por eso es necesario, mis amados, que leamos. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Marcos 12:29, Jesús también respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y en Isaías 41:4 dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Algunos textos, pero la Biblia completa nos registra que no hay sino un solo Dios en el que podemos confiar, y a través de Jesucristo nosotros podemos llevar a ese único Dios verdadero. O sea, que decir la Biblia que no hay otros dioses, no, sino solamente uno solo. Más nada. Uno solo. El tema es que nosotros como seres humanos hemos tratado de buscar por medio de, como dicen, de las ramas o caminos cortos, tratando de buscar a Dios. Pero la palabra me enseña que solo hay un camino para llegar a Dios, y es por medio de Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Hermana, una pregunta para todas las personas que nos ven. ¿Cómo haría esas personas para hablar con Dios? Porque muchas veces dice que tenemos que, o sea, habrá necesidad de estar en un templo, en una iglesia, o con Dios se habla en cualquier lugar. No, la misma palabra nos enseña que para llegar al Padre yo debo buscar al Hijo, y es solo a través de Jesucristo que yo puedo llegar al único Dios verdadero. Mis amados, mire, Dios no es una religión, Dios no son cuatro paredes, Dios no es una estructura física. Para que usted pueda conocer a Dios tiene que acercarse a Cristo. La palabra dice en Juan 5:39, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Para poder llegar al Dios verdadero yo tengo que conocer al Hijo, al que vino a ejecutar el plan de salvación. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Bueno, hermano, ¿de qué manera reconoce la unidad de Dios en tu vida diaria? Primero que todo, la manera más viable o la manera más hermosa para reconocer que hay un Dios en nuestra vida es siendo agradecido. Cada vez que usted se levanta, usted tiene que decirle al Señor gracias. Gracias porque hoy puedo respirar, gracias porque hoy me puedo mover. Yo tengo que entender que todo lo que yo tengo, toda la fuerza, lo que yo hago, solo es a través de Él. A veces podemos pensar en nuestra, digamos, ignorancia
o en nuestro egoísmo pensar que las cosas las obtenemos por nuestra propia fuerza. No, sabemos que respiramos, que somos seres humanos creados de una gota, de un líquido, que de allí solo Dios sabe, porque en lo oculto y lo secreto nos formó, de dónde podemos salir nosotros, y que es solo a través de su voluntad que nosotros vivimos y existimos en este mundo. ¿Cómo puedes demostrar con tus acciones que crees en Dios único? Pues la palabra nos dice en Santiago 1:22 que nosotros no debemos ser solo oidores de la palabra, sino hacedores de ella. ¿Cómo lo hacemos, mis amados? Lo hacemos demostrando con nuestras actitudes que realmente Dios para nosotros no representa una religión. La gente discute por religiones y resulta que Dios no es una religión. La única manera de saber si Dios está en el corazón de las personas es a través de las actitudes. Cuando yo trato a mi prójimo con amor, con respeto, con tolerancia, estoy mostrando el carácter de Cristo a través de mi vida. Entonces no es un tema de discusión el saber si estoy en el lugar correcto o no. Recuerde que el saber si Dios está en nuestro corazón es a través de mi vida. Si mi vida es testimonio, mi familia es testimonio, entonces quiere decir que Dios habita en medio de nosotros. No quiere decir que no, de repente habemos muchos que decimos, no, yo soy de X religión y la religión mía la que se hace la de, resulta de que, o sea, con hablar de la otra persona o criticar, ya estoy fallando ahí, ¿verdad? Exactamente, o sea, tristemente, yo tengo muchos años sirviéndole al Señor, para la gloria y honra del Señor. Yo tengo 18 años escudriñando la Escritura, sirviéndole a Dios. Antes, en mi vida antigua, antes de conocer realmente a Dios, me encanta el libro de Job, capítulo 42, versículo 5, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo hablaba lo que no entendía, cosas maravillosas que yo no conocía. Antes yo iba a una iglesia, antes creía conocer a Dios, pero realmente fue solo cuando me acerqué a Jesucristo cuando entendí que Dios era real en mi vida. ¿Y cómo hacemos para nosotros entender todo esto, mis amados? Acercarnos. No discuta por religión. Dios no es una religión. Dios es un cambio de vida para todo aquel que lo recibe. Amén. Amén. Hermana, ¿qué dijo Jesús acerca del único Dios verdadero? Bueno, Jesús dijo unas palabras muy hermosas en Juan capítulo 17, versículo 3. Y él dice: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Allí está el secreto de conocer a Dios, amados oyentes, ustedes que están ahí. Vuelvo y les repito, el camino para llegar al Dios verdadero se llama Jesucristo. Este texto nos demuestra que desde la eternidad Jesús está con el Padre, el Espíritu Santo, son uno, y que ellos no son una religión. Usted no va a encontrar en ninguna parte de la Biblia que la palabra me hable de una religión específica o de una denominación. Sabemos que la única manera es buscar a Jesucristo en oración, en intimidad, en vida diaria, y usted va a ver cómo el Dios verdadero, la presencia de Dios va a estar toda nuestra vida, todos los días. Hermánanos un poco cómo era su vida antes que no conocía a Jesús, al Dios verdadero. Al Dios verdadero. ¿Cómo describía usted eso? Bueno, gracias por la oportunidad y la pregunta. Sí, me gustaría compartir algo muy corto y sencillo de lo que era mi vida antes. Mi vida antes, yo era una mujer muy solitaria, muy triste, muy vacía, iracunda. Era una mujer de repente triste por la niñez que tuve, por lo faltante, por lo vacío, y crecí en un mundo en donde la gente parece que todo el mundo nos odia, parece que hay intolerancia en la sociedad, y necesitaba llenar un vacío. De repente podía tener mi casa, mis hijos, mi hogar, pero era una mujer infeliz. Solo, escúcheme bien, como aquella mujer que se encontró con Jesús, aquella mujer samaritana que tuvo un encuentro con Jesús y entendió de qué agua estaba hablando Jesús, y era ese agua que brota para vida eterna. Yo dejé de ser esa mujer iracunda, dejé de ser esa mujer peleona, gotera continua, aprendí a entender a mi esposo, a atender a mis hijos con amor, a tener paciencia y a entender que hay cosas que yo voy a poder cambiar en nuestra vida, pero hay cosas que no las puedo cambiar, y que solo a través de Dios yo puedo dar testimonio de que realmente Dios está en mi vida. Hoy me siento feliz porque hoy no solamente llevo un hogar hermoso, no un hogar perfecto, pero sí un hogar sano, con el que testifico y alabo el nombre del Señor, sino que también somos un instrumento en la mano de Dios para aconsejar, guiar a otras personas, a otros matrimonios, de que con la mano de Dios, con la ayuda de Dios, sí se pueden restaurar las familias, sí se pueden restaurar los hogares, y aquí está la muestra de lo que Dios ha hecho en mi vida. Yo soy testigo del poder de Dios. Bueno, entonces, amigo, aquí tenemos a la hermana Jenny que nos está dando su testimonio
de su vida antes o sea, de conocer a Jesús. Y Realmente. bueno, nosotros decimos siempre que la vida sin Dios no somos nada, somos vacíos. No tenemos. Entonces a veces uno se siente solo, triste, como que, como dices tú, vacío. Como que no sé a dónde ir, pero le soy sincero, cuando uno consigue o ve de Dios o está con Dios, yo creo que es algo muy diferente, ¿verdad? Sí, nosotros tristemente estamos trabajando con muchas personas que están sufriendo ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, y por experiencia podemos decir que sí se puede. De repente los médicos, la ciencia tiene un límite, pero en Dios no hay límite. La palabra dice que Él todo lo puede, todo lo sana. Él vino a liberar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a dar vista a los ciegos. Mi amado oyente, búsquelo, busque a Jesús. Usted quiere conocer al Dios verdadero, acérquese a Jesucristo. Dice la palabra que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros tenemos a Dios y a Cristo en nuestro corazón, no hay ningún límite para los milagros y lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Hay un tema que me llama la atención a mí, la parte donde dice, no sé si usted lo ha escuchado, que dice, hijo de David, ten compasión de mí. Ese es el ciego Bartimeo. Ajá. Él está en el camino pidiendo ayuda, tiene muchos años ciego, con digamos que una túnica que lo identifica como ciego, como mendigo, y él está en el camino pidiendo ayuda, y él escucha que hay un hombre que tiene poder y que puede sanar, y él escucha que Jesús está pasando por ahí y empieza a gritar, a gritar y a gritar, bien duro con toda su fuerza, ten misericordia de mí. Y el Señor le dice, ¿qué quieres que yo haga por ti? Mi pregunta es, ¿será que Jesús no sabía que él era ciego? Claro, el Señor conoce nuestra ceguera espiritual, pero Él necesita que tú te acerques a Él específicamente y le digas a Él cuál es tu necesidad, porque Él es el único que puede resolver todos tus problemas, todas tus situaciones, sea en la que sea, diagnóstico médico, problemas familiares, con los hijos, con el matrimonio. Aquí está la experiencia vivida. Estaba en un proceso de divorcio cuando conocí a Cristo. Para la gloria y honra del Señor, fuimos restaurados en las manos del Señor, fuimos sanados, fuimos liberados, porque ahora sí, dice la palabra, ahora sí podemos vivir en la plenitud de todo. Jesús es la plenitud del que lo llena todo. Bueno, amigos de Entrevista con Jesús, ¿qué más queremos escuchar? Vamos a decirle a esas personas que nos escuchan o nos ven a través de Entrevista con Jesús, ¿cómo hacemos para acercarnos a Dios? Bueno, mis amados oyentes, lo único que le puedo decir, en el amor a Cristo, con humildad, una mujer que, como el resto de la sociedad, ha tenido que ser golpeada por la vida, por el abandono de un padre, por muchas situaciones de pobreza, de situación de calle, de muchas situaciones que hemos tenido que vivir como seres humanos, que tenemos vacíos y faltantes, pero que sí hay una manera de sanar. Y se llama Cristo. Yo encontré ese gozo, esa alegría y esa fuerza que yo necesitaba para seguir adelante, la encontré en Dios, pero en el Dios verdadero. Recuerden, no es una iglesia, no es una institución humana, no son 4 paredes los que nos hacen diferentes. Deje que Cristo entre a su vida, deje que el Señor gobierne su corazón y usted va a ver cómo va a ser testigo de lo que Dios va a hacer en su vida. Les bendigo grandemente y espero en el nombre del Señor que el próximo testimonio sea el suyo. Dios me le bendiga. Amén. Bueno, esto fue un programa más de Entrevista con Jesús. De verdad, súper agradecido por aceptar esta invitación. Y bueno, pues yo siempre he dicho, los invitados que pasan por este programa, yo siempre he dicho, no soy yo el que los escojo, es el Espíritu Santo que obra en mí para buscar esas personas, para que le den su reflexión o su historia de vida a todas estas personas que nos ven a través de Entrevista con Jesús. Gracias, hermano. Gracias. De verdad, un placer estar aquí con ustedes. Chao, chao. Gracias, Dios le bendiga. No. Así culmina un programa más de Entrevista con Jesús. Y recuerde, tú puedes ser el próximo.